queridos estudiantes, buenas noches, querido maestro. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a iniciar nuestro cuarto encuentro sincrónico, el cual está siendo grabado para las personas que no se puedan conectar en la plataforma. La idea de este cuarto encuentro es contar con la experticia de un maestro en el tema, el cual nos va a apoyar teniendo en cuenta las diferentes experiencias que él ha tenido en el campo como docente. Bienvenido, profe. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, antes de iniciar con este espacio, el cual espero que sea muy enriquecedor para todos, vamos a recordar uno de los compromisos que tenemos para la próxima clase. Para dentro de 8 días vamos a ver la película Voces Inocentes. Esta película la encuentran en YouTube. No tienen que traer ningún trabajo adicional. Simplemente acá en la clase vamos a dialogar sobre ello. Bueno, profe, adelante. Bueno, te voy a agradecer que me ayudes, pues, como para que no sea un monólogo, sino que sea un poquitico más conversado este espacio. Pues la invitación que me habían hecho era para poder conversar un poquitico sobre diversidad. eh, y pues les quería compartir un poquitico mi experiencia sobre el trabajo con diversidad, específicamente en el tema pedagógico, en el acompañamiento en instituciones educativas públicas y privadas. Entonces, a partir de ahí, quería comentarles pues como una de las herramientas que eh, se aborda en este campo, no sin antes hablar un poquitico sobre sobre el tema de discapacidad, que es uno de los temas que aunque no es el único que aborda la diversidad, pues es uno de los temas que en el campo pedagógico es el que más fuerza ha tenido a través de los años, el que se ha reglamentado y en el que han trabajado varios autores, ¿cierto? Entonces, muy importante hablar que desde el sistema educativo colombiano hay un decreto, el 1421, que es el que reglamenta la educación inclusiva, y bajo este decreto plantea que una de las herramientas para el abordaje de la discapacidad o de la educación con calidad es el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje, quería contarles, les voy a compartir mi pantalla. Profe, ya no se llaman necesidades educativas, niños con problemas. ¿Cómo se llama específicamente, por favor? Mira, hay diferentes formas de referirse, ¿cierto? A la población con discapacidad, la forma correcta es personas con discapacidad. Ya se nos está uniendo la estudiante. Yo creo que, me disculpas, profe, le hago un pequeño contexto de nuevo. Bueno, buenas noches, Ami. Espero que estés muy Espero que sí. bien. Buenas Eh, noches, profe. Muy bien, Bien, gracias. me alegro mucho. Bienvenida a nuestro cuarto encuentro sincrónico, el cual está siendo grabado para las personas que no se pueden conectar de forma sincrónica. A mí, el día de hoy contamos con una compañía, una persona que nos va a hablar sobre el tema de discapacidad, sobre el diseño universal del aprendizaje, algo que es sumamente importante para este curso. Es una persona que tiene experiencia y me parece súper valioso que esté el día de hoy acá. Hago un pequeño paréntesis. Recuerda, por favor, que para la próxima clase, desde sus hogares, van a visualizar la película Voces Inocentes y vamos a venir al encuentro a dialogar sobre ella. Bueno, te presento al profe. Hola, Ami, ¿cómo estás? Mucho gusto. Soy Cristian Camilo Viejo.
persona que va a estar acompañando Mucho el gusto, espacio el día profe. de hoy. Muchísimas gracias. Mi nombre es Amy Mendoza y me alegra mucho poder estar aquí y aprovechar este espacio. Mire, ¿es estudiante de qué programa? Licenciatura en Educación Infantil. Licenciatura en Educación Infantil. ¿Y en qué semestre estás? Actualmente me encuentro cursando el cuarto, pero también estoy viendo materias de otros semestres. Ok. Amy, te hago una pregunta. Si en tu salón de clase tuvieses que escoger a un compañero para un proyecto científico, ¿cierto? Tuvieses que escoger al mejor científico para elaborar un proyecto muy importante, ¿a quién elegirías? ¿Al compañero que memorizó toda la información, que se sabe los nombres de todos? ¿O a algún compañero que no se sabe los nombres, pero que es muy bueno utilizando algunas herramientas como la lupa, como el computador? ¿Qué escogerías? Al compañero que no se sabe los nombres, pero que es muy bueno utilizando las herramientas, ¿Y por qué lo escogerías a él? porque considero que si vamos a hacer digamos que una exposición de una tarea científica, las personas suelen aprender más con la observación. Entonces, si este compañero sabe utilizar las herramientas, probablemente pueda explicar lo que está realizando. Eh, el manejo de la lupa, lo que vamos a realizar, y esto va a llamar más la atención de las personas que nos están escuchando, que solo una oratoria como de que no sabemos todo un montón de información y las personas pues se van a aburrir si no van a estar viendo como la práctica. Entonces, considero yo que esta persona que sabe utilizar las herramientas pues puede ser un poco más manual y más gráfica en ese sentido y va a captar más la atención de los otros participantes. Tengo que purgarte. Sí, mija. Tengo que purgarte. Perfecto, muchas gracias, Amy. Creo que se conectó también alguien más por ahí, Adelaida. Buenas tardes, ¿cómo están, Muy compañeros y buenas docentes? tardes. ¿Cómo estás, Adelaida? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú eres estudiante de qué programa? También licenciatura infantil. Sí, señor, de licenciatura en educación infantil. Ah, perfecto. Eh, bueno, no sé si vas a hacer, profe, algún contexto o continuamos. Bueno, Adelaida, bienvenida. Estamos hablando, bueno, el día de hoy contamos con una maravillosa presencia de un profe que tiene experiencia directa en el ámbito de la discapacidad, donde nos va a compartir el campo del diseño universal del aprendizaje para que estemos súper atentas y lo aprovechemos al máximo. De verdad que vale la pena. Adicionalmente, le preguntas a la compañera la actividad sobre la película que es para dentro de 8 días, por favor. Muchas gracias. Bueno, estábamos conversando sobre la diversidad, específicamente sobre el tema de la discapacidad, y le hacía una pregunta a tu compañera, Adelaida, de que si a un grupo de estudiantes de tus compañeros tienes que escoger a alguien para que lo represente, ¿cierto? En un proyecto científico, eh, ¿qué escogerías? Si a tu compañero que tiene muy buena memoria porque se graba la información de los profes, sabe los nombres de los estudiantes, fechas, o a un estudiante, un compañero que tal vez de pronto no sea muy pilo para recordar información de memoria, pero tiene otras habilidades en el manejo de herramientas. Adelaida, ¿tú a quién escogerías para representar en un proyecto científico de esos dos compañeros? Profe, qué pena, es que tengo el internet está como intermitente y no escuché bien lo que acabaron de decir. Bueno, voy a intentar, voy a repetírtelo, o si no, si el internet está fallando, pues continuamos con el ejercicio. Te preguntaba que si tienes que escoger entre tu grupo de compañeros para representar en un proyecto científico a un solo compañero, ¿a quién escogerías? ¿A un compañero que tenga muy buena memoria, que se graba la información muy fácil, o a un compañero que aunque no tiene buena memoria,
sabe utilizar algunas herramientas como el celular, el computador, la inteligencia artificial, entre otros. ¿A quién escogerías? Creo que no, todavía tiene problemas, no me escucha del aire. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Veníamos hablando, a ver, la pregunta del compañero para escoger viene a colación en la medida de que en los entornos educativos, en las instituciones educativas, por tradición y por formación, se ha privilegiado mucho aquellos estudiantes que tienen muy buena memoria, que tienen muy buena capacidad para grabar información en su cerebro, para poder recordar fechas, datos importantes. Sin embargo, eh, hay algunas otras habilidades que en ocasiones no se han tenido en cuenta entre los estudiantes, ¿cierto? Entonces, eh, eso nos hablaba de una normalidad de lo que se espera, de que se espera que para cierto grado los estudiantes se aprendan las tablas de memoria, de que para cierto grado sepan las fechas históricas de el municipio, del departamento, del país, y se daba y ese proceso de educación se daba a una concepción del ser humano en el que la memoria era muy privilegiada, ¿cierto? Entonces, por eso era la pregunta, para saber ustedes qué concepción tenían de ese ser humano, ¿cierto? Frente a quién escoger, frente a un tema que lo represente, si una persona con muy buena memoria o una persona que pueda utilizar las herramientas, ¿cierto? Que tenga herramientas y que tenga esa capacidad de utilizarlas. Porque cuando empezamos a hablar de discapacidad, eh, a veces por la discapacidad efectivamente las personas presentan algunas limitaciones, ¿cierto? Bajo la definición, por decirlo así, de discapacidad, eh, actualmente se da en un enfoque del modelo biopsicosocial. No sé si ustedes tienen un poquitico de información al respecto. ¿Qué conocen? Si Amy me está escuchando y Adelaida también me puede responder. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan discapacidad? ¿Qué se les, qué creen que es para usted o qué saben de discapacidad? Cuando se le Eh, viene a uno a la cabeza la palabra discapacidad es como una dificultad, como uno considera que es una limitación. Siempre que se le, pues, o eso es lo que yo entiendo cuando dicen discapacidad, es como esta persona tiene una limitación que no le permite hacer alguna actividad a una persona pues que no la tenga. Una limitación que no le permite hacer una actividad. Correcto. Muchas gracias, Amy. Y Adelaida, tú también abriste el micrófono por ahí. sí, profe. Yo iba a aportar algo similar a la compañera, que uno bien escucha la palabra discapacidad, de una, lo asociamos con dificultad para realizar algo, con, sí, como una persona cuando no puede ver o el que no puede escuchar, uno lo asocia que tiene una discapacidad. Pero a veces esas personas hacen pues muchísimas cosas, sino que sí lo asociamos con no poder realizar alguna actividad. Con no poder realizar una actividad. Correcto. Aquí en el chat, pues les acabo de compartir pues como una breve definición de lo que es discapacidad, ¿cierto? Se las voy a leer por si de pronto no pueden leer el chat. Entonces, se define como un conjunto de características o particularidades que constituyen lo que ustedes decían, una limitación o una restricción significativa en el funcionamiento cotidiano. La conducta adaptativa y la participación de las personas. Y aquí viene algo importante porque es lo que vamos a hablar más adelante y que además precisan de apoyos específicos y ajustes razonables de diferentes índoles o naturaleza. Esas limitaciones no se restringen a dificultades
escolares de forma puntual. Lo voy a llevar al tema escolar, como les decía, que es parte pues como de mi experiencia, sino que están presentes en todos los ámbitos de la vida, ¿cierto? Y en todos los escenarios en los que se desenvuelve una persona. Para entenderlo un poquitico, pensemos en una persona que utiliza una silla de ruedas, ¿correcto? Entonces, si una persona utiliza silla de ruedas porque tiene una discapacidad física, pues tiene una restricción en su movilidad, ¿correcto? Una restricción significativa para moverse. En la conducta adaptativa, entonces, para poder desplazarse de un lugar a otro en algunas labores de aseo personal, y frente a la participación, por ejemplo, dependiendo si va a utilizar el metro y la rampa está dañada, el ascensor está funcionando, se limita su forma de participar, de vincularse en la sociedad y requiere de apoyos específicos, ¿cierto? Una persona con discapacidad física para poderse movilizar, si tiene los recursos para una silla de ruedas, pues un apoyo es la silla de ruedas para poderse movilizar, ¿correcto? Si ya tiene la silla de ruedas y quiere ingresar al metro, ¿cierto? Un apoyo específico puede ser una rampa, un ascensor. Entonces, los ajustes se vienen dando dependiendo del entorno en el que estamos, ¿cierto? Y esa limitación, y ahí viene algo más importante, la persona con discapacidad como tal, pues esa discapacidad se vuelve evidente en la medida que interactuamos con el entorno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una persona con discapacidad? ¿Cierto? Y es un individuo, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, en constante desarrollo y transformación, con limitaciones físicos, mentales, intelectuales o sensoriales, que al interactuar con las barreras, dependiendo del tipo de barreras, pues esas limitaciones pueden impedir su participación. Si una persona que tiene discapacidad física, pero que cuenta con una silla de ruedas y que en su trabajo tiene un ascensor, tiene una rampa, su limitación para movilizarse no se vuelve evidente, ¿cierto? O sea, ahí no hay esta limitación que tenía inicialmente por la discapacidad, no se observa, no se vuelve evidente y es una persona que se puede movilizar de un lugar a otro, trabajar, porque su entorno tiene ajustes. Entonces, ahí es muy importante porque bajo esa concepción de ser humano, es una concepción de sujeto, este abordaje de la discapacidad, es que la discapacidad solo se vuelve evidente cuando yo interacciono con el entorno. Es un poquitico más complejo verlo en términos intelectuales, por eso les preguntaba inicialmente sobre si escogerían una persona que tiene muy buena memoria o una persona que tiene muchas herramientas o que tiene la capacidad de utilizar las herramientas, porque el que yo pueda utilizar herramientas, efectivamente, en caso de que yo tenga una dificultad, me puede poner en igualdad de condiciones, ¿cierto? Entonces es un tema de oportunidades de ajustes razonables. Entonces, intentando retomar nuevamente este tema de la discapacidad, solo aparece, vuelvo y reitero, cuando interactuamos con las barreras en las que nos encontramos. Entonces, tengan esto muy, muy presente porque cambia la percepción de cómo se concibe un sujeto, de cómo se concibe un ser humano en donde está inscrito, en su familia, en su sociedad, en una institución educativa, en su trabajo. Y cuando hay una persona con discapacidad dentro de los diferentes ámbitos en los que se desempeña, se plantea que se establezcan unos ajustes razonables. Entonces ahí entra, yo no sé si están viendo mi pantalla, Erika, que habla sobre el diseño universal para el aprendizaje. Sí, señora. Sí, Perfecto. señor. ¿Han escuchado ustedes dentro de su formación el diseño universal para el aprendizaje? Amy y Adelaida. Sí, señor. ¿Qué han escuchado sobre el diseño universal para el aprendizaje? Pues lo hemos escuchado, pero apenas pues lo estamos como viendo en una materia que se llama psicopedagogía, fundamentos de psicopedagogía. Apenas la docente nos está como explicando bien qué es el DUA. Ah, ok, perfecto.
Párenle en muchas bolas Eso. cuando la profe les esté hablando. Es importante. Bueno, el diseño universal del aprendizaje sale a raíz de un tema inicialmente arquitectónico, ¿cierto? Yo les hablaba de la discapacidad física de una persona con silla de ruedas y es que cuando los ingenieros y los arquitectos empiezan a realizar sus construcciones, se dan cuenta que cuando llega una persona con discapacidad física en silla de ruedas y ellos ya construyeron un edificio sin ascensor, solo con escaleras, con rampas, resulta muy costoso hacer modificaciones a la estructura del edificio, ¿cierto? Entonces, bajo esa perspectiva de tener que eh, adecuar, reestructurar nuevamente un edificio cada vez que se presente una situación, porque requiera un ajuste, ellos empiezan a contemplar lo que se llama un diseño universal, ¿cierto? Desde la arquitectura, para que todas las personas tengan acceso. Entonces se piensa inicialmente en términos del acceso, o sea, de cómo una persona puede entrar a un edificio independiente de la discapacidad que tenga, sea visual, entonces con señalética, si es auditiva, con señales auditivas, si es con discapacidad física, con rampas, con ascensores, desde el principio, ¿cierto? O sea, lo conciben desde su inicio una estructura universal para que todos puedan entrar. Entonces, bajo esa premisa de la arquitectura, se lleva la pedagogía y se plantean qué se puede hacer para que desde la planeación de la clase todas las personas puedan acceder a la información y puedan acceder en términos de pertinencia y de calidad. Entonces, de ahí sale el diseño universal para el aprendizaje. Yo les decía que ojalá le pudieran prestar mucha atención a su profesora cuando les esté hablando de diseño universal para el aprendizaje, porque va a jugar un papel fundamental y actualmente dentro de la normativa, como les decía, eh, actual para Colombia, es uno de los pilares fundamentales cuando hablamos de educación de calidad, el diseño universal para el aprendizaje. Y lo que nos plantea ese diseño universal para el aprendizaje básicamente es que la diversidad es la norma, no la excepción. Entonces, por lo general, antes de que nos pensemos en el diseño universal para el aprendizaje, se planeaba para absolutamente todos los chicos, a la espera de que todos los chicos respondan bajo una misma premisa, de que todos tengan la capacidad de aprender las tablas de multiplicar cuando yo las pongo en un tablero, en una ficha, en una ayuda visual, ¿cierto? Pero resulta lo que nos plantea el diseño universal para el aprendizaje y bajo la concepción de sujeto que les decía, es que la diversidad se convierte en la norma, ¿cierto? El ser humano es un ser que está en evolución constante, en transformación, en desarrollo, y bajo esa premisa, la diversidad es lo que se debe contemplar al momento de planear una clase. Entonces, desde el tema de la neurociencia, pues efectivamente se ha comprobado que no hay dos cerebros que funcionen exactamente igual. Ustedes lo pueden mirar también, pues, como desde los fenómenos, cuando pueden observar gemelos iguales, que tienen iguales condiciones, iguales estímulos, pero tienen personalidades totalmente diferentes. Entonces, bajo esa premisa, en el sistema educativo no podemos pensar que todos van a responder igual cuando yo planeo una clase. Entonces, mi planeación implica que piense en la diversidad de lo que me puedo encontrar en el aula, ¿cierto? Entonces, por eso plantea el diseño universal para el aprendizaje, esperando que todos los estudiantes puedan acceder a mi clase como tal. Yo les decía hace un momento que cuando hablamos de discapacidad, que la discapacidad se vuelve evidente, se pone de manifiesta cuando el individuo que tiene discapacidad en su entorno se encuentra con barreras. Les decía, ¿cierto? Entonces yo les decía que mi discapacidad física no se va a poder en evidencia si yo me encuentro una rampa. Si yo tengo silla de ruedas, yo tengo que llegar a un segundo piso y hay una rampa y un ascensor, pues en ningún momento va a convertirse en una limitación.
se convierte en una limitación o se vuelve evidente mi discapacidad cuando yo quiero llegar a un segundo piso y no hay forma, ¿cierto? No hay escaleras, no hay rampas de acceso, no hay ascensor. Y ahí, ¿cierto? Es donde mi discapacidad se vuelve evidente. Entonces, lo mismo pasa en la escuela. La discapacidad de los chicos, independientemente de la discapacidad, se vuelve evidente cuando son las metodologías, las prácticas pedagógicas, las que son lineales, las que son rígidas y que no están planteadas en el marco de un diseño universal cuando ponen en evidencia la discapacidad de los chicos. Entonces ahí implica un cambio de perspectiva, un cambio de lente a un entorno flexible y adaptativo en el marco del diseño universal para el aprendizaje. ¿Qué es lo que nos permite el diseño universal para el aprendizaje? Es que sea funcional, económico, ¿cierto? Les decía que así empezó desde la arquitectura, ¿cierto? Que no tengamos que hacer adaptaciones estructurales después de que aparece una situación, sino que lo pensemos como tal, ¿cierto? Desde el inicio para que tenga acceso todas las personas. Además, porque va a ser un tema, es un tema temporal, ¿cierto? O sea, aunque la discapacidad se convierte en una constante en el sujeto, pues dependiendo de la barrera, es una situación que puede ser temporal y que su abordaje debe ser temporal, bajo esa misma premisa de un ser humano que está en constante desarrollo y en constante transformación. Para hablarles un poquitico ya del diseño universal para el aprendizaje, el diseño universal para el aprendizaje habla de 3 principios, ¿cierto? Y esos 3 principios, para no entrar en muchos conceptos técnicos, es importante que ustedes lo puedan plantear en términos de el qué, el cómo y el por qué, ¿cierto? O sea, tengan estas 3 palabritas que son muy importantes cuando hablamos de diseño universal para el aprendizaje, porque es la forma como el ser humano aprende, ¿cierto? O sea, el qué aprende, el cómo aprende y el por qué aprende. Ojalá en las facultades enseñaran sobre este cómo aprende. O sea, yo como ser humano, ¿cómo aprendo? ¿Cierto? O sea, ¿quién de ustedes tiene la capacidad de poder decir cuál es su forma predilecta de aprendizaje? ¿Cómo aprenden más rápido? ¿Han podido identificar ustedes cómo aprenden? Profe Erika, ¿tú cómo aprendes? Para mí Visualmente. es más, sí, para mí también es más fácil visualmente aprender. Lo visual. Para la profe Erika también lo visual. Para la profe Adelaida que está por ahí, le resulta fácil el tema de identificar Eh, cómo aprende. sí, yo aprendo también por lo visual y me funciona mucho transcribir. Yo leo, transcribo como que resumo y eso ya me va quedando el aprendizaje. Correcto. Hablemos un poquitico de ese cómo aprende el ser humano. En términos de desarrollo, hay algo que es muy bonito con los niños y es esa motivación del por qué, ¿cierto? Y en el ser humano, por lo general, se da a través de lo visual. El aprendizaje nunca se va a dar por un solo canal de representación. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿cierto? O sea, difícilmente yo puedo aprender bajo un solo canal, ¿cierto? O sea, está bien que yo privilegie lo visual, porque lo visual tiene colores, es muy llamativo, tiene imágenes, tiene letras, eso tiene varias funciones, pues como que activan el cerebro. Pero cuando estamos hablando, cuando estamos trabajando con niños, adolescentes y jóvenes, recordemos que están en un proceso de desarrollo, ¿cierto? De maduración de todo su sistema nervioso. Y bajo ese proceso de maduración de su sistema nervioso, cuando encontramos ese del por qué aprende, el cómo aprende, ojalá se lleven esta pequeña reflexión. Piensen en un bebé, ¿cierto? Que ya aprendió a gatear.
¿Qué es lo primero que hace cuando está gateando? Cuando tiene objetos a su alrededor. Cuando tiene objetos a su alrededor, tocarlos. Tocarlos y se los lleva a la boca por lo general, ¿cierto? Que eso es muy peligroso. Cuando los niños están aprendiendo a gatear, lo primero que hace, ¿cierto? Entonces, a través de lo visual, cuando identifica algo, para conocer el mundo, para aprender el mundo, por lo general, desde lo visual se va a lo manipulativo, a manipularlo, a cogerlo. Y dependiendo de la edad del niño, incluso se lo lleva a la boca para poder conocerlo, para saber si está dulce, salado, amargo. Entonces, en el proceso de desarrollo del niño, lastimosamente se privilegia mucho el tema visual, porque como adultos, para nosotros como adultos, lo visual sí se convierte en un proceso muy importante porque ya aprendemos a leer, ya sabemos leer mapas conceptuales, tenemos la capacidad de asociar ideas, ¿cierto? En infografías, pero para los niños en el proceso del desarrollo no. Entonces, el cómo aprende por lo general en los niños se da a través de la experiencia, a través del cuerpo, a través del tacto, a través de la exploración, el cómo, ¿cierto? Y eso es muy importante en el momento de planear. Es muy importante en el momento de planear porque ahí podemos hablar de uno de los principios del diseño universal para el aprendizaje y es sobre las diferentes formas de representación, ¿cierto? O sea, yo cómo le llego a eso y es, aunque nos aparece el que es, cómo aprendo. Aquí, vale, ese principio plantea de yo cómo le doy la información a mi estudiante, pero en el estudiante se convierte en yo cómo aprendo, ¿cierto? Y vuelvo y le reitero, ustedes que trabajan con niños más pequeñitos, ojalá pudieran tener en cuenta que los niños aprenden a través de la experiencia. Entonces, yo sé que lo visual es muy importante, pero ojalá el movimiento, el tacto y la exploración con el cuerpo lo tengan dentro de su proceso como tal. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje, cuando empezamos a hablar de cómo aprende el ser humano y esas diferentes formas de planear, nos plantea que uno de los principios son las diferentes formas de representación. Entonces, yo presento una actividad bajo un canal de representación auditivo, visual o kinestésico. Y cuando yo planeo dar mi información a través de diferentes medios, pues estoy eh, evitando que una persona con una discapacidad visual, por ejemplo, pues no se quede sin la información, ¿cierto? Entonces, si yo en mi aula tengo una persona con discapacidad visual y yo solo preparo una diapositiva, pues la información a mi chico con discapacidad visual no le va a llegar. Entonces, ahí empezamos a hablar de, de ajustes razonables, ¿cierto? Del planear bajo la diversidad, de contemplar esos procesos eh, inclusivos en el aula, con los principios del diseño universal para el aprendizaje. Les hablaba del movimiento ahorita, ¿cierto? Sobre las múltiples formas de acción y expresión. Muchas veces los niños, vuelvo y reitero, están en un proceso de desarrollo, están consolidando todo su proceso neuronal, están estableciendo conexiones sinápticas nuevas y el poder dar cuenta de un aprendizaje a través de la palabra a veces suele ser muy complejo, ¿cierto? Pregúntele algo a un niño, ¿cierto? Y el niño lo primero que hace es mover las manos. Es como, sí, y se mueve, ¿cierto? Porque su cuerpo intenta expresar algo que a través de la palabra todavía no tiene la capacidad, porque es una capacidad simbólica de una función ejecutiva que requiere de ciertas funciones mucho más elevadas. Entonces, los niños en el proceso de desarrollo, por lo general, les va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Demostrar que aprenden de la misma forma que ellos aprenden, a través de la experiencia. Contemplen el contemplar evaluaciones escritas, ¿cierto? En niños y en todo el proceso de desarrollo
suele ser una de las mayores barreras cuando hablamos del abordaje de la discapacidad, porque el poder escribir una idea implica muchos procesos cognitivos. Entonces, cuando hablamos del principio de las múltiples formas de acción y expresión, es cuando tenemos que contemplar dentro de ese proceso de desarrollo cómo aprende el ser humano, porque si yo identifico cómo aprende el ser humano, pues también puedo identificar yo cómo puedo evaluar a un chico, ¿cierto? O sea, si le gusta, si tiene capacidad para expresarse de forma oral, pues también lo puedo evaluar bajo esa misma premisa, porque posiblemente tenga dificultad para escribir, porque la escritura tiene otro proceso cognitivo diferente, ¿cierto? Entonces, empezamos a mirar cómo desde el diseño universal para el aprendizaje nos empiezan a contemplar, bueno, si yo hago un abordaje de un tema en diferentes formas de representación, también yo cómo evalúo esa información que estoy brindando a través de diferentes formas. Y se contempla a través del proceso de desarrollo que tengan los chicos y las chicas. Y las diferentes formas de implicación. Esta implicación viene con algo que se llama motivación, ¿cierto? O sea, yo por qué lo tengo que hacer, o sea, por qué lo tiene que hacer un niño, o sea, por qué un niño tiene que aprender las tablas de multiplicar, por qué un niño tiene que aprender a leer, por qué un niño tiene que aprender a escribir. Entonces ahí viene la capacidad del docente para motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para evitar que la motivación no sea solo una motivación externa, ¿cierto? O sea, la motivación es que estás en una aula de clase y estamos enseñando las tablas de multiplicar, pues o sea, lo tienes que hacer porque si no lo haces, te pongo un cero. O sea, esa no puede ser una motivación dentro de una aula de clase, ¿cierto? Y a veces se convierte en, está en matemáticas y en matemáticas multiplicamos, que ¿por qué tienes que multiplicar? Porque es lo que tenemos que hacer hoy y se acabó. O sea, ahí la motivación, o sea, el por qué. Digamos que mata la pasión del aprendizaje, ¿cierto? O sea, ahí viene una labor muy compleja para el docente cuando está realizando su planeación y es cuando se piensa en el por qué, o sea, yo cómo motivo a un grupo para que aprenda cierto tema. Y ahí la importancia de que podamos conectar desde lo humano, ¿cierto? Con ese grupo que tenemos ahí, que podamos identificar que les gusta Paw Patrol, que les gusta Pokémon, que les gusta Dragon Ball Z, que les gusta ver a Cristiano Ronaldo, eh, que están en la fiebre del mundial, porque entonces ese por qué me puede llevar a una motivación muy importante, ¿cierto? Es bueno, Cristiano lleva 3 goles, ¿qué pasa si hace 2 goles en el próximo partido? Y si cada partido hace 3 goles y va a jugar 10 partidos, ¿cuántos goles haría? Entonces, cojo su motivación, el por qué, porque a él no le interesa multiplicar, a él lo que le interesa es que Cristiano Ronaldo meta goles, ¿cierto? O sea, su motivación deja de ser las tablas de multiplicar para saber cuántos goles puede meter Cristiano Ronaldo. Es yo cómo vinculo la motivación de un estudiante en un aula de clase desde la planeación, ¿cierto? O sea, es identificar las motivaciones que tiene. Y así como con los niños, por decirlo así, para encasillarlos en un tema de género, les gusta el fútbol, yo cómo hago para motivar entonces a las niñas o a los niños que no les gusta el fútbol, ¿cierto? O sea, es yo cómo motivo ese proceso de aprendizaje en los chicos. Entonces, cuando yo realizo una planeación bajo este enfoque del diseño universal para el aprendizaje que nos habla de 3 principios, ¿cierto? De la forma de representación, de la forma de implicación, de la forma de participación, pues yo ahí efectivamente estoy contemplando un diseño inclusivo y de calidad, porque estoy pensando en un aula en la que puede estar una persona con discapacidad o no, y que se va a beneficiar en caso de que llegue, ¿cierto? O sea, cuando yo estoy planeando bajo estos 3 pilares fundamentales un ejercicio didáctico en un aula de clase, tengo la certeza por la experiencia, si llega un chico con alguna dificultad, con alguna discapacidad, con algún posible trastorno, no van a tener que hacer ajustes adicionales, porque ya los tienen contemplados desde la planeación.
el problema de los docentes, por decirlo así, y es que su planeación rígida no contempla los tres principios del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, cuando llega una persona con discapacidad, un chico con discapacidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Diseñar algo nuevo, o sea, realizar una nueva planeación, que es como hablaba en la arquitectura, pues tienen que realizar un ajuste de lo que ya estaba hecho. Y eso requiere de tiempo, requiere de energía y resulta en un tema desgastante para los profes, ¿cierto? Por eso es como ha sido un poco complejo hablar de inclusión en las instituciones educativas porque no contemplan un modelo de planeación que esté contemplado bajo la diversidad, ¿cierto? No han contemplado un modelo de planeación en el que me puede llegar un chico con X, Y o Z características, con una discapacidad visual, con una discapacidad intelectual, con una discapacidad física, ¿cierto? Entonces, por eso suele ser complejo y por eso es muy importante que ustedes ojalá pudiesen prestarle mucha atención al tema del diseño universal para el aprendizaje cuando sus profes les estén hablando de este proceso. Entonces, yo creo que con esto de los tres principios, me parece muy, muy importante poder cerrar como con esa reflexión de que ojalá ustedes que están en un proceso de formación contemplen que el ser humano es un ser humano diverso, ¿cierto? Y bajo ese ser humano diverso, ustedes se van a encontrar con grupos muy diversos y que además implica una responsabilidad, porque hablar de diseño universal para el aprendizaje es hablar de educación con calidad, ¿cierto? Y eso es muy importante, porque si ustedes están, si ustedes lo miran, yo no estoy hablando de la importancia de cómo estos tres principios aplicados en la planeación van a permitir que los estudiantes eh, consigan un cúmulo de información. No, esos tres principios lo que van a permitir es que el estudiante obtenga un montón de habilidades para su proceso de desarrollo, para su transformación y para su proceso como ser humano como tal. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud por ahí. Bueno, Profe, yo tengo como adelante. una pregunta pues para el profe. Sí, pues antes no lo sabía, pero ya escuchando el tema y viendo el tema de la inclusión y la diversidad, hoy en día lo que se le presenta a los docentes en las aulas es encontrarse con niños con déficit de atención y hiperactividad. Saber manejar a estos niños hace parte de la diversidad, de saber que ellos trabajan a ritmos diferentes, que pronto aprenden rápido, pero requieren de constante movimiento. Y que en un aula ellos se vuelven un poquito como, digamos, un niño que le da más dificultad porque como él termina todo y lo entiende antes, distrae a los niños que de pronto requieren más atención y que esos niños sí trabajan lento como al ritmo normal. No sé si me hago entender. No, no, no. ¿Cuál sería tu pregunta? A ver, para poder entenderla mejor. Sí, sí, Entiendo que una de las, pues que las clases actualmente hay muchos chicos con trastornos por déficit de atención y con ritmos de aprendizaje diferentes, ¿correcto? Pero ¿cuál sí, sería tu señor. inquietud o tu planteamiento? Sí, hay como una preparación para los docentes también para aprender a manejar estos niños con diferentes habilidades o con estos, pues con estos diagnósticos, porque en la actualidad todavía hay docentes digamos, de hace tiempos que ellos no saben cómo manejar estos niños. O sea, los maestros actuales vamos a recibir preparación para saber manejar en un aula un niño con, digamos, estas condiciones. Sí, entiendo que los pensum no han cambiado. Ahora muchos de los procesos de formación en pedagogía y en las licenciaturas incluyen eh,
temas de neurociencia, de neurodiversidad, de, de funciones ejecutivas, ¿cierto? De desarrollo cognitivo. Y eso lo que permite es tener herramientas efectivamente para el acompañamiento de estudiantes con algún diagnóstico. No necesariamente TDAH. Lo que pasa es que el TDAH hace parte de un proceso atencional que también hace parte del desarrollo del ser humano. Profe, una pregunta. Yo le comprendo la inquietud a la compañera, que si vamos, por ejemplo, a tener nosotros desde el campo formación para trabajar con estos niños. Y efectivamente, siento que es el trabajo que tú realizas con nosotros, esa capacitación, esa sensibilización. Yo quisiera preguntarle al profe, ya desde su experiencia, ¿cómo ha sido trabajar con estos profes referente a la apertura? Porque ahorita lo mencionaba la compañera. Hay profes que de pronto son un poco más antiguos y están conociendo estas nuevas realidades que anteriormente se daban, pero hoy en día se visibilizan más. ¿Cómo ha sido ese proceso, profe? Ay, ese proceso ha sido muy complejo, ¿cierto? O sea, y ese proceso de hablar de profes que actualmente se enfrentan a chicos con diagnósticos. A ver, cuando hablamos de discapacidad, yo les decía que la discapacidad se vuelve evidente en una persona cuando se enfrentan al entorno, o sea, cuando se encuentran con barreras, ¿correcto? Y hay una de las barreras que me parece que es la más compleja de derribar, es la barrera actitudinal, ¿cierto? Y lo actitudinal dentro de este tema de la discapacidad y la inclusión va a esa forma que yo tengo de pensar, ¿cierto? O sea, yo cómo pienso sobre X o Y situación. Entonces, por eso les hacía la primera pregunta sobre si escogían un estudiante con memoria o un estudiante con herramientas. Porque muchas veces los profes consideran que el estudiante ideal es aquel que puede memorizar, ¿cierto? Y ese es su ideal de estudiante. Y todo aquel estudiante que no pueda memorizar sale de su representación y se queda sin herramientas para acompañarlo. Entonces, eso es una barrera actitudinal. O sea, el pensar que el buen estudiante es un estudiante que puede rendir en 10 porque todo lo saca muy bien, eso es una barrera actitudinal. Y esas son las más difíciles de trabajar con los profes. Por eso intento abordar mucho estos temas con los profes ya real desde la experiencia, ¿cierto? O sea, desde lo real del abordaje. Y ya lo he dicho, la profe me ha escuchado en otros espacios. El tema de los chicos con TDAH no es un tema nuevo, pues siempre, los chicos siempre han sido inquietos por naturaleza y los profes siempre han sabido manejarlos. Solo que ahora tienen un rótulo y frente al rótulo nosotros nos asustamos. O sea, el rotular a alguien, eso genera ciertas resistencias. Yo tengo una pregunta que en este tema de la inclusión, pues se ha llevado al aula a niños con diferentes trastornos o diagnósticos. ¿Qué tan perjudicial es para los otros niños cuando, por ejemplo, en el aula hay el compañerito que los muerde, que toda la clase está gritando, que que está saltando porque no se puede estar sentado? O sea, ¿qué tan perjudicial es para los otros niños? Porque es un distractor para ellos, es un distractor porque, por ejemplo, yo estoy haciendo prácticas en un colegio donde en el aula de jardín hay un niño con autista. Y el niño, su comportamiento es gritar todo el tiempo, es pararse en una esquina a saltar. Entonces, mientras estamos realizando las actividades, los compañeritos siempre están fijando la atención en él. Casi, ay, Pepito Pérez está brincando, mira cómo está haciendo Pepito Pérez. Entonces, el tema de la inclusión, listo, está bien por ese niño que lo están llevando al aula con otros niños, pero qué tan perjudicial es entonces para los otros niños
que no están, siento yo, que captando toda la atención. No sé cómo explicarme. Pues mira, yo no lo llamaría perjudicial, ¿cierto? Por eso les decía que es un tema de perspectivas. Si nosotros contemplamos desde el principio que el ser humano es un ser humano diverso, pues nos vamos a encontrar con un montón de situaciones, ¿cierto? Solo que no estamos en nuestra generación, por decirlo así, y no era un tema que, que se veía, que estaba acostumbrado, ¿cierto? Entonces, es un tema de cambios de perspectiva frente a la época. Eh, Piensa con el tema de los tatuajes, ¿cierto? O sea, cómo hubo un momento en el que el tema de los tatuajes era súper estigmatizado, entonces el que haya alguien con tatuajes era porque estuvo en la cárcel, porque era delincuente, etcétera. Y entonces no te juntes con el tatuado porque es perjudicial, ¿cierto? Para todos los que no son tatuados. Es lo mismo, o sea, el ser humano hace parte de la diversidad y tiene comportamientos totalmente diferentes. O sea, y el comportamiento de un chico autista, un chico con discapacidad cognitiva, es algo que tenemos que empezar a contemplar como parte de la cotidianidad de lo que nos podemos encontrar. Y no es yo cómo me distraigo con él, sino es nosotros cómo acompañamos y cómo aportamos, de hecho, a que las condiciones estén equiparables para todos. Entonces, yo no, personalmente, no lo veo como perjudicial para los otros chicos. Lo veo como una oportunidad de conocer un ser humano totalmente diferente y que ese ser humano totalmente diferente aprenda a convivir con niños de su edad. Qué lindo. Ha sido de las mejores definiciones que he escuchado. De verdad que me parece increíble porque efectivamente también esa responsabilidad depende de nosotros, los profes, mostrarles a los niños e invitarlos a que no los aíslen, no los hagan a un lado, sino que los incorporemos en el aula. ¿Para qué? Para que socialicen como chicos de su edad. Bueno, mis queridas compañeras, ¿alguna otra pregunta ya para ir finalizando con el profe? No, yo creo que darle las gracias por este aprendizaje, los aprendizajes que nos deja. Menos mal que queda el encuentro sincrónico grabado, porque yo creo que debo volverlo a ver y prestarle mucha atención. Y muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, muchísimas gracias. De antemano, súper feliz por tenerte acá. Yo sabía que para las chicas iba a ser algo significativo, teniendo en cuenta de que ya has tenido la experiencia directa con los chicos y no solo con ellos, sino con maestros, que muchas veces nos encontramos con esos miedos. No es que a veces, no es que no queramos o que queremos rechazar al chico o que es el chico problema. No, muchas veces nosotros también tenemos miedo, tenemos inseguridades, que este tipo de conocimientos, que este tipo de reflexiones nos ayudan a comprender un poco más fácil el proceso en el aula con estas personas. El trabajar con ser humano es un proceso constante, constante aprendizaje y ustedes como docentes están en la obligación ética y moral de una actualización constante, ¿cierto? O sea, de contemplar a un ser humano diverso en el que si este año atendieron un chico con autismo y les funcionó de maravilla, es posible que el año que viene sus estrategias tengan que cambiar porque estará en otro momento evolutivo diferente. Profe, y eso también es algo que nosotras como profes debemos pensar, debemos de tener una estabilidad emocional, porque efectivamente van a haber situaciones donde decimos,
¿qué vamos a hacer? ¿Qué herramienta vamos a utilizar? No me funcionó la planeación, fue todo lo contrario a lo que organicé. Entonces allí también tener esa mente abierta, esa apertura para adquirir nuevos conocimientos e irnos actualizando. Así es. Señorita, Bueno, muchísimas gracias. Que a tengan una buena usted, noche. Que estén muy que bien. esté muy bien, hasta A luego. usted, gracias. Bueno, mis chicas, ese profe, les cuento un poquito, es el profe de Seduca que viene y nos acompaña a nosotros los profes en el colegio. Es muy agradable porque tiene mucha experiencia en el tema y efectivamente incluso el diseño universal del aprendizaje es un tema que vamos a ver, yo creo que de la semana que viene, o sea, más o menos en 15, porque es un tema que ya está normalizado e interiorizado a nivel institucional. ¿Y eso por qué? Porque ha tenido muy buenos resultados, teniendo en cuenta que todos aprendemos de diferentes formas. Ahorita lo mencionábamos, algunos somos más visuales, más auditivos, más prácticos. Y efectivamente este diseño nos propone eso, presentarles a los niños, por ejemplo, las vocales. Vamos a llevarlo al ejemplo en el aula. Hoy yo les quiero enseñar la vocal A, pero yo en el aula tengo niños, unos que aprenden visualmente, otros que aprenden auditivamente, otros que aprenden bailando. Entonces yo para la vocal A les voy a llevar primero un video, segundo una canción, tercero vamos a moldearlo en plastilina. Cuarto, vamos a escribirla. Ahorita hablamos de la transcripción. Ese es el diseño universal del aprendizaje y nosotras inconscientemente, sin saber que era el DUA, lo aplicamos en el aula, porque pónganse a pensar, nosotros no solamente vamos a escribir al tablero, no, o no solamente les ponemos un video, no, nosotros les llevamos varias dinámicas, varias estrategias para que los chicos puedan comprender, para que podamos garantizar un aprendizaje significativo. Bueno, mis chicas, yo espero que les haya gustado. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Ya saben que van a ver la película. Chicas, si hacemos un ejercicio bien didáctico, bien lúdico dentro de 8 días, cambiamos esa nota de la película por una nota de la plataforma para que lo tengan en cuenta y se la vean, porque si no se la ven, damos clase común y corriente. Así que es únicamente que se la vean y acá venimos a dialogar sobre ella. Bueno, van a tener en Sí, cuenta, señora. la van a relacionar con el curso. Allí van a ver niños, van a ver la concentración de ellos en el aula, si efectivamente la tienen o sus mentes están direccionadas en otra cosa. Ustedes van a analizar la infancia, por favor, para que lo tengan en cuenta. Y no siendo más, de antemano, muchas gracias por conectarse y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, profe, Bueno, muchísimas profe, gracias. feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.